Y en este mismo tema, tras la aprobación de las enmiendas constitucionales en diciembre de 2015, la normativa que rige al sector público sufrió varias modificaciones relacionadas con la contratación colectiva, el derecho a la huelga y la sindicalización. ¿Estos derechos siguen garantizados para el sector público? Lo abordamos en nuestra siguiente entrevista. Byron Valle, educador, ex jefe político de Guayaquil, asambleísta de Guayas por Alianza País, integrante de la Comisión Legislativa de Derechos de los Trabajadores. Asambleísta Valle, bienvenido a TVL Noticias. Qué gusto que esté con nosotros nuevamente. Gracias, Belki. Un saludo muy fraterno, igual también a los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan a través de la televisión legislativa. La Asamblea Nacional y particularmente la Comisión de los Derechos de los Trabajadores ha cumplido con esto que se estipuló tras la aprobación de las enmiendas a la Constitución. Era necesario adaptar determinadas normas a lo que fue aprobado precisamente en esas modificaciones a la Carta Política. En este caso, la Comisión de los Trabajadores ha aprobado el informe para primer debate del proyecto de ley que reforma aquellas leyes que rigen al sector público. Empezar por ahí. Sí, es importante que hagamos un poco recordemos un poco cuál fue el antecedente que obligó precisamente a tomar el tema, ¿no? El presidente, como también la Comisión y la Asamblea Nacional, hemos sido muy claros de que el único propósito que tiene la enmienda sobre todo y posteriormente la reforma que estamos haciendo en este momento ya a la ley orgánica de servidores públicos es hacer una homologación de derechos, ¿no? Tratar primero de que todos los servidores públicos sean considerados como tal, reconocer ese nominativo para todos. Antes de la enmienda teníamos dos denominaciones, uno eran servidores públicos, otro eran obreros, de manera que no tenían las mismas condiciones, unos tenían ciertos derechos, otros tenían otros, de manera que había una desigualdad. Por lo tanto, la enmienda lo que promueve es precisamente hacer una homologación de derechos, una igualdad. No podemos permitir que un Estado pueda tener dos denominativos de servidores. O sea, unos considerados servidores porque trabajan en oficinas y otros porque trabajan porque hacen fuera, trabajo manual. Trabajo manual sobre todo y que sean considerados como obreros. Entonces, creo que ese es el primer antecedente, ¿no? Creo que una de las cosas importantísimas que hemos logrado, pues ahora sí, con esta reforma, vamos a tener de que en el sector público ya no podemos hablar de eso, sino que simplemente de servidores públicos. Todos son servidores públicos y es un avance precisamente en materia laboral, ¿no? Esto implica entonces que estos dos grupos que existían pasen ahora a estar amparados bajo el paraguas de la Ley Orgánica de Servicio Público. Esta ley rige para todos los funcionarios, o sea, todos los que estuvieron regulados en la LOCEP por siempre, desde sus inicios, y también a todos los trabajadores o todos los ciudadanos que ingresaron al sector público a partir de enero de este año. ¿Cómo no? Tener también en cuenta que todos aquellos trabajadores que fueron contratados por el Código de Trabajo en calidad de obreros, etcétera, esos van a seguir normados por el Código de Trabajo, porque recuerde, la ley no es retroactiva, viene de las enmiendas, a partir de las enmiendas que entran en vigencia a partir de enero. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que esa cantidad de trabajadores que fueron contratados con el Código de Trabajo siguen todavía bajo la denominación de obreros y que si les toca jubilarse, se tendrán que jubilar, ¿no? Por lo tanto, la ley rige a partir de enero. Lo importante es que a partir de enero todas las contrataciones en el sector público se han hecho ya con esta caracterización que los han contratado como servidores públicos y ya no como obreros. Tomando en cuenta estas precisiones, asambleísta Valle, y los antecedentes citados, ¿con qué nos encontramos en este informe para primer debate? Bueno, con algunos temas, ¿no? Eso lo vamos a debatir, bueno, vamos a entrar al primer debate y es importante que se pueda promover digamos, sobre todo expresarnos porque vamos a homologar, vamos a otorgar derechos que nunca los funcionarios o los servidores públicos tuvieron. Los servidores públicos estuvieron siempre privados de la huelga, estuvieron privados de la organización sindical. Y esos son uno de los temas que tienen mayor trascendencia, que estamos trasladando desde el Código de Trabajo hacia la Ley Orgánica de Servidores Públicos, de modo que a partir de esta reforma, los servidores públicos tienen derecho y tienen garantizado la libre organización, tienen derecho también, siempre cumpliendo con todos los protocolos, el derecho también a la huelga, tomando algunas consideraciones, porque un derecho no puede tampoco transgredir otros derechos, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos revisando bien la propuesta para que sobre todo el tema de la huelga, ¿no?, quede bien definida y sobre todo las causales que puedan determinarla, ¿no? Pero aparte de eso también es importante
mencionar de que estamos también trabajando para que todos esos valores, por ejemplo, de que hoy se cobran por multa, ¿no? Por atraso, porque faltaron los servidores públicos, vayan a un fondo común y que solo se los utilice para la formación permanente del servidor público en aras de ir construyendo lo que pide la Constitución de la República, ¿no? y las leyes que se derivan de ella, que es garantizar, darle la posibilidad de que todos los servidores públicos puedan ejercer mejor su profesión, puedan crecer al interior de las instituciones, ¿no? Y cómo pueden crecer teniendo paralelamente una propuesta de formación política permanente, ¿no? Garantizar también, por ejemplo, el tema de la forma como se juzga en este rato las sanciones graves, ¿no? O las faltas graves al interior. Se ha cuestionado mucho y pongámonos a pensar de cómo podemos concebir que un ministerio o una institución pública pueda garantizarnos el debido proceso, ¿no? Cuando ella misma es juez y parte. Entonces estamos proponiendo también en esta reforma de que esas faltas graves que son consideradas, la entidad que tenga que definirla al final, tomar la última decisión, sea el Ministerio de Trabajo, para que salga precisamente del entorno de donde se generó y que podamos garantizar ese debido proceso para que nadie se sienta vulnerado en su derecho, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, estamos discutiendo todo lo que sea necesario de manera que los que como comisión, que somos los autores de esta propuesta, dejar una propuesta clara, ¿no? De garantizar sobre todo los derechos a los servidores públicos, crearle un ambiente apropiado, ¿no? de crecimiento también, ¿por qué no? O sea, que no solamente veamos de que lo que yo pueda hacer por mi propia cuenta estudiando en la universidad, sino también dentro de la misma institución, creando condiciones apropiadas que podamos garantizarles los derechos por cualquier vía, ¿no? Asambleísta Valle, sobre estos derechos que usted ha referido, la huelga, la sindicalización, precisamente en su momento, cuando se debatían las enmiendas a la Constitución, organizaciones sindicales como el Frente Unitario de Trabajadores, el mismo Parlamento Laboral Ecuatoriano, habían manifestado su preocupación por el futuro, en este caso, de los trabajadores que antes eran regidos por el Código de Trabajo y que con las enmiendas y las reformas a la normativa correspondiente pasan a ampararse, en este caso, bajo la Ley Orgánica de Servicio Público. La preocupación derivaba en el sentido que estos trabajadores iban supuestamente a perder estos derechos que se habían alcanzado. Bueno, la realidad es otra, ¿no? Hoy Ajá. estamos discutiendo ya un proyecto de ley que se va a ser debatido, va al primer debate, y usted se da cuenta plenamente de que todos estos derechos están garantizados. Ajá. Hemos hecho una aclaración y compartimos también el criterio del compañero presidente de que, bueno, un tema que no hay discusión, o sea, que también estamos de acuerdo, es el tema de la contratación colectiva, ¿no? Una cosa es mirarla desde el sector privado, donde los beneficios, ¿no?, que generan los trabajadores, ellos llevan una parte de la utilidad, pero sabemos también que la gran parte de esas utilidades se las lleva generalmente es el dueño de la empresa, ¿no? Y el dueño de la empresa no tiene que responder ante el Estado, es su recompensa por el trabajo que ha hecho. Entonces, de manera que hay esa figura para que los trabajadores puedan negociar algunas cosas, pero en el caso de la empresa pública, en caso de las instituciones públicas, es otro escenario completamente diferente. O sea, no podemos feriar los recursos que no le pertenecen ni siquiera al gerente de esa empresa, ¿no? O al ministro o a cualquier autoridad. Esos recursos que se generan precisamente pertenecen a todos los ecuatorianos. Entonces, por lo tanto, tenemos que precautelar porque son esos recursos los que nos permiten cubrir las necesidades que tenemos en educación, crear una política de salud, generar una política de seguridad. Por lo tanto, en ese sentido hemos sido muy claros, ¿no? Se está promoviendo el derecho a la huelga y la huelga mismo como tal o la organización sindical garantiza precisamente. ¿Para qué garantizamos la organización sindical? Para que los trabajadores, los servidores públicos en este caso, tengan acceso, ¿no?, a seguir peleando por sus reivindicaciones, ¿no? Nosotros, ¿cómo vamos a permitir que venga otro gobierno y que quiera volver otra vez a la tercerización? Acabar con todo lo que hemos terminado con la tercerización, es decir, con temas que nosotros mismos lo hemos combatido. Por lo tanto, consideramos que si estas conquistas laborales que en este gobierno se han hecho realidad y que este ha sido el gobierno de los derechos de los trabajadores, tenemos también que generar condiciones para que se mantenga en el futuro. Por lo tanto, la organización sindical es clave para esto, ¿no? Mantener a la figura de la huelga también, pero eso sí, tomando en consideraciones, como lo dije hace un momento, de que un derecho no puede tampoco, sostenerse sobre los derechos de los demás. Es decir, tenemos que respetar, por ejemplo, les pongo un ejemplo muy claro.
¿Cómo podemos permitir, por ejemplo, una huelga así sin un análisis, sin unas restricciones en el sector de salud y que dejen paralizado todo el sistema cuando estamos atentando con los demás derechos? En ese sentido, entonces, profundizar, asambleísta, ¿qué elementos se consideran para que, en efecto, se justifique la aplicación de este derecho? Sí, el proyecto de ley contempla algunas consideraciones, algunos protocolos también, y sobre todo haber agotado todas las instancias que se van generando, ¿no? Inclusive hasta el diálogo, porque se propone ahí como una instancia muy importante, que es a través del diálogo también los espacios de mediación para que se vayan concertando algunas cosas y que la huelga sea el último recurso, ¿no? ¿Cuáles serían los protocolos para poder llegar a la huelga? O sea, primero es digamos, el diálogo que tiene que haber, ¿Cómo no? En la medida que los servidores públicos no se han escuchado, ellos tienen que presentar una demanda de huelga, ¿no? La van a presentar. El ministerio, en este caso rector de la política del trabajo, que es el Ministerio de Trabajo, tiene que primero hacer el análisis y otorgar el permiso correspondiente, ¿no? Bajo las consideraciones. No todas las instituciones públicas se manejan con las mismas o tienen la misma, en este caso, responsabilidades. Cuando hablamos, por ejemplo, de derechos fundamentales como la educación, la salud, la seguridad, en esos casos tienen ciertas restricciones. No se puede, digamos, aceptar una huelga donde se pueda paralizar todo, sino que es ciertos sectores y en ciertas áreas, de manera que no se le pueda restringir el derecho a los ciudadanos. En otras instituciones, en cambio, es posible que sea un poco más amplia. Pero eso no podría de verse como discrecional hasta cierto punto, asambleísta. No, o sea, porque por eso, bueno, el primer debate, tanto el primero como el segundo debate son claves porque ahí es que tenemos que afinar. Nosotros hemos trabajado fuerte para que las cosas queden muy claras, queden muy determinadas, de acuerdo al ejercicio, de acuerdo al derecho, ¿no? que cada institución le corresponde garantizarlo. Por ejemplo, la salud, repito, insisto en esto, la educación. Son derechos que no podemos dejar eso a libre discreción. O sea, tenemos que normar, tenemos que tomar todos los correctivos porque en caso de huelga los ciudadanos no se vean afectados y que el servicio se lo podamos garantizar. En el caso, por ejemplo, del servicio de telefonía, agua potable, energía eléctrica, es decir, son servicios básicos, por lo tanto tenemos que garantizarlo como lo dice la Constitución. Por eso yo le decía hace un rato, ¿no? Un derecho no puede medrar el otro. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando y vamos a recoger todas las inquietudes que sean necesarias. Vamos al primer debate. Es necesario de que la propuesta sea ajustada, por supuesto la vamos a ajustar en el segundo, pero lo que nosotros tenemos claro es que las conquistas que hemos conseguido, ¿no? A través de este proceso de la revolución ciudadana, las tenemos que mantener en el tiempo, por lo tanto tenemos que crear también condiciones apropiadas para que a futuro esas conquistas se las pueda mantener. Sobre todo, inclusive yo recuerdo una conquista importantísima que le hicimos en la Ley de Justicia Laboral, ¿no? Garantizar el ejercicio a la organización, ¿no? Sindical sobre todo. El hecho de que un servidor público cumpla con ese mandato, básicamente con ese derecho, que eso no se convierta en un objeto de persecución, o una funcionaria, una servidora pública que por su estado de embarazo se vea vulnerada también. Entonces, de manera que esos derechos que están en el Código de Trabajo lo hemos migrado también acá a la reforma que vamos a hacer para que todos puedan contar con esos derechos y podamos tener realmente las mejores condiciones para los servidores públicos. Correcto, asambleísta, y estaremos atentos al desarrollo del primer debate convocado ya para este jueves. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias también a ustedes. El asambleísta Byron Valle, asambleísta por la provincia de Guayas, por Alianza País, integrante de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional, a propósito del informe aprobado ya para primer debate del proyecto de ley que reforma aquellas leyes que rigen el sector público, una norma que se adecua en este caso a lo establecido en las enmiendas constitucionales.